Bueno, el tema para hoy es bocio y para este tema necesariamente tenemos que dar una definición a lo que es el bocio, ¿no? Se menciona que cualquier aumento de tamaño de la glándula tiroides que no está asociado a una hiper o una hipofunción, que no resulta de un proceso inflamatorio neoplásico, es fundamentalmente su definición. Concomitantemente podemos indicar que dentro de su etiología y su definición se entiende por bocio al aumento de tamaño de la glándula tiroidea. Dependiendo del tamaño se divide en los grados, vale decir, 1A es el bocio no visible y solo palpable sobre el cartílago tiroides. 1B, solo visible con el cuello en hiperextensión y claramente palpable. 2, visible con el cuello en posición normal. 3, visible a distancia y de gran tamaño. Las causas más comunes de bocio en el mundo es la deficiencia de yodo. Podemos apreciar que dentro de estas causas del bocio en forma global, mencionar al déficit de yodo propiamente dicho, a la tiroiditis de Hashimoto, a los bociógenos como la amiodarona, antitiroideos, al litio, contrastes y otros compuestos iodados, a las alteraciones congénitas del tipo de la hemiagenesia tiroidea, del tipo de los quistes tiroglosos y del tipo de las dishormonogénesis, como es la mutación en el gen del NIS con una peroxidasa pendrina, como la tiroglobulina y las desiodinasas. También mencionar como otras causas de bocio las enfermedades inflamatorias e infiltrativas, tipo histiocitosis, cistinosis y los tumores propiamente dichos. No dejamos de mencionar también dentro de estas causas comunes de bocio a lo que es nuestro bocio endémico. Como podrían observar, el bocio endémico es la consecuencia más obvia y uno de los indicadores más tempranos de la deficiencia de yodo en una población. Según los criterios de la OMS, cuando en una zona geográfica concreta presenta bocio más del 10% de la población general o del 20% de los niños y adolescentes, puede hablarse de un bocio endémico. La prevalencia del bocio en Europa es de un 15%, siendo España uno de los países afectados, y este problema ya ha sido abordado en algunas comunidades autónomas de nuestro país. En la mayoría de los casos, tal como recomienda la OMS, mediante el estudio poblacional escolar que ha mostrado una prevalencia elevada del bocio. Podemos mencionar que dentro de su etiología del bocio endémico, la deficiencia de yodo constituye el factor etiológico principal del bocio endémico. La corrección de la carencia va seguida de una desaparición de lo que es la endemia en la mayoría de las áreas, si bien en algunas ha podido observarse una desaparición progresiva antes de que se hubiese implantado una profilaxis sistemática. Este fenómeno se atribuye a la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población y sobre todo al acceso a una dieta más variada y a modificaciones en ella. La definición de las necesidades fisiológicas de yodo no es sencilla y constituye un tema muy discutido. Además, se podría mencionar que prácticamente dentro de esta etiología, el bocio podría tener el déficit de selenio o de las vitaminas A y E. La deficiencia de selenio agrava la de yodo al provocar un descenso en la actividad de las enzimas
necesarias para la síntesis de las hormonas tiroideas. También se ha observado que la respuesta terapéutica a la administración de yodo está disminuida en los pacientes con bocio y anemia ferropénica. Es de esta forma que hemos podido amplificar lo que es el término de bocio endémico, que nos muestran las imágenes en forma muy gráfica. Acá vemos la tiroides normal, donde está por encima del cartílago tiroideo, la tiroides y la tráquea. En un proceso de bocio, como hemos mencionado, se va a dar un aumento de volumen de esta nuestra glándula. Inclusive, si este aumento de volumen es en forma progresiva, tanto en intensidad como en profundidad, prácticamente podemos tener una franca dificultad respiratoria, lo cual va a meritar de que el tratamiento quirúrgico sea el más próximo en realizarse en estos pacientes. Mencionamos dentro de la etiología principal de lo que es el bocio a la deficiencia de yodo, como las drogas bociógenas, los bociógenos naturales, la dishormonogénesis, los factores autoinmunes fundamentalmente, y la deficiencia de yodo en la parte alimenticia. Se dice que menos de 50 nanogramos día aumenta el riesgo de desarrollar el bocio. El requerimiento diario de yodo es de 150 microgramos para embarazadas. Deberían ingerir 220 y en la lactancia 290, siendo necesario entre 4 y 6 gramos de sal diario. El Ministerio de Salud recomienda la iodación de la sal en el rango mínimo de 40 miligramos kilogramo y de un rango máximo de 80 miligramos por kilogramo de peso. Estos valores son necesarios para establecer un aporte adecuado de yodo diario en un consumo entre 4 y 6 gramos de sal diarios. Etiología. Se asocia a otros factores también, como los factores nutricionales, factores genéticos, factores inmunológicos, factores como la pubertad y la gestación y lactancia. Vamos a mencionar que dentro de lo que ahora tenemos los agentes bociógenos naturales, mencionaremos que el papel de la deficiencia de yodo en la génesis del bocio y del cretinismo endémico es indiscutible, pero no exclusivo. Varios investigadores han descrito situaciones en las que, a pesar de una seria deficiencia de yodo, no aparecen ni bocio endémico ni cretinismo. Por el contrario, pueden observarse persistencias de bocio endémico en áreas con una adecuada suplementación de yodo, y también puede encontrarse esta enfermedad en algunas regiones en las que no existe escasez de este oligoelemento. Se definen como bociógenas las sustancias capaces de producir experimentalmente el bocio por interferir en una determinada fase de la síntesis de las hormonas que fundamentalmente a través de diferentes mecanismos como el bloqueo de la organificación del yodo, que puede ser ocasionado por fármacos como el propiltiuracilo, el metamizol, carbimazol, sulfamidas, isoniazidas, la fenilbutazona y los salicilatos, y algunos vegetales como la yotrina, las sustancias presentes en nabos, brassicae, interferencia en la liberación de hormonas tiroideas por la acción de fármacos como la vinblastina y la colchicina.
También mencionamos con el aumento de la excreción fecal de tiroxina, que pueden ocasionar algunos alimentos como la soya, nueces, el girasol, los cacahuates. Mencionar la disminución de la captación tiroidea de yodo y varias sustancias como aniones monovalentes como el tiocianato, el perclorato, el litio, el nitrato. Y los vegetales, dentro de esto estamos las bertas y otras brassicae, glucósidos cianogénicos. Entre las sustancias químicas que se encuentran en forma natural en productos utilizados por los seres humanos y considerados ociógenos, las más estudiadas son los tiocianatos, presentes en la mandioca, que es el tubérculo utilizado en América y especialmente en África, en donde después de fermentar es el principal alimento de amplias poblaciones. El tiocianato, como ya hemos señalado, compite con la captación de yodo y agrava el proceso adaptativo de la glándula tiroides, induciendo un hipotiroidismo grave, tanto en la primaria infancia como en la edad adulta. Estudios efectuados en Zaire han demostrado que con ingestas muy bajas de yodo, la frecuencia del bocio y cretinismo en diferentes poblaciones es muy distinta. Ello parece deberse al elevado contenido en glucósidos cianogénicos de la mandioca, que constituye el alimento básico de toda la región. Estas sustancias liberan ácido cianhídrico que el organismo neutraliza oxidándolo a tiocianato. La diferente gravedad de las endemias está relacionada con la cantidad de tiocianatos producidos, que a su vez se debe a los diferentes sustratos geológicos de los suelos y a los distintos procedimientos culinarios que neutralizan o conservan la actividad cianogénica de la mandioca. También los coles y otros alimentos de consumo frecuente, como los nabos y las patatas dulces, contienen tiocianatos e isotiocianatos productores de glucósidos cianogénicos. Estas sustancias actúan como aniones monovalentes, compitiendo con la captación del yodo. Es importante tener presente, asimismo, que el humo del tabaco libera cantidades importantes de ácido cianhídrico y lleva a la producción de tiocianatos, lo que puede ser un factor de agravamiento de la carencia de yodo, sobre todo en las mujeres embarazadas. Los tioglucósidos, como la goitrina, también presentes en algunos de los alimentos que anteriormente hemos mencionado. Son igualmente inhibidores de la organificación del yodo. Existen otras sustancias bociógenas a las que también se ha atribuido el papel de cofactores importantes de algunas endemias. Como ustedes podrán apreciar, he hecho un resumen también de los vegetales con sustancias bociógenas, como ser el repollo, la lombarda, con la col de Saboya, el coliflor, la cebolla, el mastuerzo, la mostaza, el nabo, que prácticamente son agentes bociógenos naturales. Y otros bociógenos naturales como los ioduros de la miodarona, ioduros de algas marinas. Bociógenos débiles como los fenoles, las piridinas, los hidrocarburos poliaromáticos. Existen también drogas o compuestos bociógenos como el carbimazol, metimazol o tiamazol, propil uracilo y el perclorato.
otros que actúan inhibiendo la oxidación con el acoplamiento del yodo y además disminuyen su captación e interfieren con la tirosina, mencionamos a los siguientes medicamentos como la aminoglutetimida, las metilsantinas, el litio, el cobalto, resorcinol, sulfonil-ureas, tiocianato y medicamentos yodados. Estas son las principales. Ya había mencionado cuál es el mecanismo de acción anteriormente para todas estas sustancias. En Bolivia, el hecho de que las bolsas de sal digan que es yodada no es garantía de que así sea. Si la sal es expuesta al sol o se humedece, pierde las propiedades del yodo. El control de calidad de los productos y la forma de venta en los centros de abasto, kioscos, supermercados deben tener mucho cuidado manipulando este elemento. Casos de bocio en Valle Grande y el Chaco. Se supone que con la yodación de la sal ya no deberíamos tener casos de bocio endémico. Seguimos teniendo pacientes que llegan de las provincias con esta sintomatología. Pero ¿por qué hay casos de bocio? El Salar de Uyuni es el mayor desierto de sal continuo y alto del mundo, con una superficie de 10.582 kilómetros cuadrados. Debido al consumo de sal no yodada proveniente directamente del desierto, que generalmente es para consumo de los animales. Ahora veamos cómo es la clasificación prácticamente del bocio. Son diferentes clasificaciones que tienen que tener conocimiento ustedes. El bocio endémico afecta al 10% o más de la población y se considera como problema de salud pública. El bocio esporádico se presenta en zonas no endémicas. El bocio difuso, donde el crecimiento generalizado de la glándula va a haber el aumento, pero sin la presencia de nódulos. El bocio nodular, donde encontramos en forma uninodular y multinodular. El bocio funcionante y no funcionante. Otras causas de crecimiento de la glándula tiroides mencionamos como la tiroiditis crónica de Hashimoto, la tiroiditis subaguda, las lesiones benignas o adenomas de las glándulas tiroideas y las lesiones malignas o carcinomas de las glándulas tiroideas. El bocio, dentro de su patogénesis, en el bocio con dishormonogénesis o deficiencia grave de yodo, se va a presentar con deterioro de la síntesis hormonal. La síntesis hormonal está totalmente alterada y se observa el crecimiento del bocio. La TSH produce una hiperplasia tiroidea difusa, una hiperplasia focal con necrosis y hemorragia que van a provocar hematomas. El bocio difuso no tóxico puede ser tóxico o no tóxico cuando ya es multinodular. Inicialmente habíamos hecho un esquema de lo que era la definición del bocio. Acá mencionamos la clasificación de la OMS, donde se clasifica en grados del 0, 1, 1A, 1B, 2 y 3. La caracterización semiológica va el 0, donde no hay bocio, el 1, tiroides palpable, 1A, bocio palpable pero no visible, 1B, bocio palpable y visible con el cuello en extensión, bocio palpable y visible con el cuello en posición normal, y bocio voluminoso reconocido a distancia. La clasificación del tamaño del bocio
eh, donde en el estadio 0A no hay bocio, es normal. El estadio 0B es palpable, pero no visible, con el cuello en hiperextensión. El estadio 1, bocio palpable y visible solo con el cuello en hiperextensión. Estadio 2, bocio palpable y visible sin cuello en hiperextensión. Y estadio 3, bocio visible a larga distancia. La clasificación según la función, extensión y epidemiología se menciona según su funcionalidad en normofuncionante. Acá entramos en su forma simple, no tóxica, que es el clásico. En su parte hipofuncionante puede ser tóxico o no tóxico. En la hiperfuncionante va a ser tóxico. Según su extensión, puede ser simétrico de bordes definidos, asimétrico de bordes multinodulares, y según su epidemiología, el bocio endémico, que es la causa más común de bocio en el mundo, por la deficiencia de yodo, y el bocio esporádico. Los tipos de bocio. Acá podemos apreciar en las imágenes el bocio difuso, donde hay un crecimiento difuso y simétrico simple. El bocio nodular, miren la presencia no solamente del nódulo, de varios nódulos, ¿no? Acá observamos 1, 2, 3, 4 nódulos, uno o varias masas, el aumento de cantidad coloide. Bocio endémico, donde prácticamente la mayoría de las personas tienen el solevantamiento en la región anterior del cuello. Regiones con déficit de yodo, que son con factores bociógenos. Y el bocio esporádico, regiones libres de bocio endémico. El bocio tóxico, donde vamos a ver en su clasificación con un bocio simple y un bocio coloide. En el bocio no tóxico vamos a mencionar al bocio multinodular con el crecimiento irregular y abultado de la glándula tiroides, y el bocio difuso, donde vamos a presenciar el crecimiento generalizado de la glándula tiroides. La clasificación como bocio no tóxico se menciona a un bocio multinodular con un crecimiento irregular y abultado, y un bocio difuso con un crecimiento generalizado, y un bocio tóxico. Ahora iremos por el bocio multinodular no tóxico. Vamos a ver acá en esta imagen las diferentes situaciones, tanto de manifestaciones clínicas, laboratorio, el diagnóstico y el tratamiento. Dentro de lo que es las manifestaciones clínicas, vamos a ver de que es asintomático. En caso de que sea sintomático, puede ser maligno, portador de una neoplasia, a la cual el paciente tendría que someterse a una biopsia. Puede haber desviación de la tráquea, puede haber disfagia, disnea y plétora. Dentro del laboratorio vamos a ver una TSH, una T3 y T4 normales. Y un diagnóstico para esto es haciendo un tratamiento en base a la levotiroxina de 50 microgramos, siempre haciendo el control de la TSH, y un yodo radioactivo. El bocio multinodular no tóxico se produce hasta en un 12% de los adultos, más frecuentemente en las mujeres que en los varones, y su prevalencia aumenta con la edad. Más común en las regiones con déficit de yodo. Suele haber gran variación en el tamaño de los nódulos. Como se puede apreciar, la mayor parte de los nódulos son de origen policlonal, lo que sugiere una respuesta hiperplásica a factores de crecimiento y citocinas producidas localmente. Acá
Acá podemos apreciar una imagen por demás elocuente de un bocio multinodular donde existen varios nódulos diseminados sobre la misma glándula tiroides, ¿no? Dándonos una imagen muy clara. Haciendo un corte de la glándula de este paciente, podemos observar un bocio coloide difuso, un bocio nodular de larga evolución con hemorragias, quistes y calcificaciones. Vale decir, acá podemos observar sitios de hemorragia, calcificaciones, ¿sí? Calcificaciones y varios nódulos que están haciendo este corte que les menciono, ¿no? Y estas hemorragias suelen aparecer representarse en la piel como hemorragias o hematomas en la superficie de la piel. El diagnóstico clínico. Para esta situación tenemos que hacer la identificación de antecedentes, tanto geográficos, antecedentes familiares, antecedentes alimenticios, y el uso de medicamentos biológicos, medicamentos bociógenos, síntomas de compresión como disfagia, disnea o disfonía. Dentro de las manifestaciones clínicas, la mayoría de los pacientes con bocio multinodular no tóxico se encuentran asintomáticos y por definición son eutiroideos. Se desarrolla habitualmente durante muchos años. Se detecta en la exploración física sistemática o cuando el paciente advierte un aumento de tamaño en la región del cuello. Si el bocio tiene el tamaño suficiente, puede finalmente provocar síntomas compresivos como disfagia, disnea, compresión traqueal, plétora, congestión venosa, y la desviación de la tráquea, como ustedes pueden observar en el esquema, es frecuente, pero la compresión habitualmente debe superar el 70% del diámetro traqueal para que se produzca una afección importante de la vía respiratoria. Diagnóstico. En la exploración se observa que la estructura tiroidea está alterada y que existen múltiples nódulos de diversos tamaños. Debido a que muchos nódulos se encuentran inmersos en la profundidad del tejido tiroideo o se localizan en la zona posterior o retroesternal, no es posible palparlos a todos. La tiroides normal apenas es palpable, es de una superficie lisa y consistencia blanda. Cada lóbulo se palpa 2 centímetros vertical y 1 centímetro horizontal en forma normal. Quieras o no, nosotros tenemos que realizar un diagnóstico y se debe medir la TSH para excluir el hipertiroidismo o hipotiroidismo subclínico. La función tiroidea suele ser normal. El tratamiento. La levotiroxina debe iniciarse en dosis bajas de 50 microgramos y aumentarse gradualmente mientras se vigila el nivel de TSH para evitar una supresión excesiva. El iodo radioactivo se está utilizando cada vez más ya que logra reducir al bocio. La dosis de yodo depende del tamaño del bocio y de la captación de yodo radioactivo. La compresión traqueal aguda puede ser necesaria, el tratamiento con glucocorticoides o cirugía, que sería como último tratamiento, y la cirugía sigue siendo muy eficaz en estos casos donde la compresión va incrementando gradualmente. Bocio difuso no tóxico. Manifestaciones clínicas compresivas, el bocio retroesternal, el signo de Pemberton, ¿sí? Para demostrar la presencia de un bocio retroesternal o intratorácico que dificulta el retorno venoso en el estrecho torácico superior. Al levantar ambos miembros superiores,
tocando las mejillas con la cara interna del brazo respectivo. Se produce a los pocos momentos una congestión facial, ligera cianosis y por último agobio respiratorio o disnea. Aquí, como pueden apreciar, esta última, tanto de lo que es la congestión facial, ligera cianosis, se ve en nuestra imagen. El diagnóstico del bocio difuso no tóxico se va a presentar una TSH normal, una T3 normal y una T4 disminuida. Podemos tener algunos bocios difusos no tóxicos malignos, pero para esta situación tenemos que realizar una biopsia mediante un PAP. El tratamiento se realiza con hormonas tiroideas y yodo radioactivo. Bocio difuso no tóxico es aquel aumento de tamaño difuso de la glándula tiroides en ausencia de nódulos e hipertiroidismo. En ocasiones se le denomina bocio simple debido a la ausencia de nódulos. Bocio coloide por la presencia de folículos uniformes llenos de coloide. Se debe con mayor frecuencia al déficit de yodo y recibe el nombre de bocio endémico, que ya anteriormente hemos detallado este tema. Es más frecuente en las mujeres que en los varones, probablemente por la mayor prevalencia de enfermedad autoinmunitaria subyacente al aumento de las necesidades de yodo asociado a la gestación. El bocio, dentro de su cuadro clínico, en la etapa de la hiperplasia difusa, se da con un crecimiento sistémico, consistencia variable y lisa, manifestaciones compresivas locales raras en este periodo y un hallazgo de la exploración o detectado por el paciente y sus familiares. Ahí tenemos al bocio difuso en forma uniforme, el aumento de volumen gradual, tanto a la derecha como a la izquierda. Ahí está el bocio difuso voluminoso, a diferencia de la anterior imagen. Ahora vemos el bocio nodular, su cuadro clínico. Presente como nódulo único en el lóbulo. De acuerdo al tamaño puede ser palpable, mayor de 1 centímetro de diámetro y visible a distancia y palpable. Las manifestaciones clínicas. La mayor parte de los bocios son asintomáticos. La exploración de un bocio difuso revela una glándula con aumento de tamaño simétrico, no es hipersensible, generalmente es blando, sin nódulos palpables. El bocio retroesternal puede obstruir el estrecho torácico superior, dando lo que es el signo de Pemberton, anteriormente mencionado, que se caracteriza por la plétora facial, la dilatación de las venas cervicales, con el mareo, el síncope, e indica obstrucción del flujo yugular venoso, concomitantemente con una compresión de las estructuras adyacentes. El diagnóstico se realiza mediante las pruebas de función tiroidea en todos los pacientes con bocio para excluir tirotoxicosis o hipotiroidismo. Encontrar una T4 total baja con T3 y TSH normales va a reflejar el aumento de la conversión de la T4 en T3. El tratamiento es en base al yodo o a la sustitución con hormonas tiroideas que va a inducir una regresión variable del bocio en el déficit de yodo. En los pacientes más jóvenes se inicia con una dosis de tiroxina, haciendo un tratamiento con 100 miligramos día que se ajusta para suprimir la TSH hasta valores normales bajos pero detectables. El tratamiento de los pacientes ancianos debe iniciarse con tiroxina, una dosis de 50 microgramos día. Se observa una regresión importante
en 3 a 6 meses de tratamiento. Si prácticamente no ha llegado a tener una evolución adecuada, la cirugía rara vez está indicada en el bocio difuso. Son excepciones a esta regla la existencia documentada de compresión traqueal o de obstrucción del estrecho torácico superior por cuestiones estéticas. El iodo radioactivo reduce el bocio aproximadamente en 50% en la mayoría de los pacientes. Acá podemos observar ya con otra patología del bocio multinodular tóxico, sus manifestaciones clínicas, mencionando una taquicardia, una insuficiencia cardíaca, una arritmia, pérdida de peso, nerviosismo, debilidad, temblor frío, sudoración. Realizando un diagnóstico vemos una TSH baja, una T3 elevada y una T4 normal. Puede dar más signos de malignidad, pero para esta situación tendríamos que descartar mediante una biopsia. El tratamiento está dado en base a antitiroideos, más beta bloqueantes, iodo radioactivo y una tiroidectomía. El bocio multinodular tóxico, se menciona, la patogenia parece ser similar a la del bocio no tóxico. La principal diferencia radica en la presencia de una autonomía funcional en el bocio tóxico. Además de las características del bocio, la presentación clínica del bocio tóxico consiste en el hipertiroidismo subclínico o una tirotoxicosis leve. El bocio multinodular tóxico, como en las imágenes se puede apreciar, en su clínica se va a indicar la presencia de una taquicardia, una insuficiencia cardíaca, una arritmia, pérdida de peso, nerviosismo, debilidad generalizada, temblor frío y una sudoración. El diagnóstico se realiza en base a las pruebas de función tiroidea. Los niveles de TSH están bajos, la T4 está normal o incrementada y la T3 estaría elevadísima. También necesitaríamos una prueba de gammagrafía. El tratamiento con antitiroideos en combinación con beta bloqueadores y el iodo radioactivo, que puede utilizarse para tratar áreas de autonomía y reducir el volumen del bocio. Otro tratamiento a la par es el tratamiento quirúrgico. El diagnóstico, como ya hemos mencionado anteriormente, es en base también a la gammagrafía tiroidea que se ha explicado en forma detallada anteriormente. La captación heterogénea con múltiples regiones de captación aumentada y reducida, la captación de iodo radioactivo de 24 horas puede no estar aumentada. Ahí vemos en las imágenes un bocio multinodular, ¿sí?, con la imagen de captación, a diferencia de lo que es una imagen normal de la gammagrafía tiroidea. El tratamiento, los antitiroideos, a menudo en combinaciones con los beta bloqueadores, pueden normalizar la función tiroidea y tratar las características clínicas de la tirotoxicosis. El iodo radioactivo puede utilizarse para tratar áreas de autonomía y para reducir el volumen del bocio. Acá apreciamos parte de lo que es nuestro tratamiento, realizando una tiroidectomía, que es el tratamiento definitivo de la tirotoxicosis subyacente y del bocio. Los pacientes deben alcanzar el estado eutiroideo mediante antitiroideos antes de la intervención. Ahí en la imagen apreciamos lo que es antes de la cirugía, con la presencia de un aumento relativo del lóbulo izquierdo en relación al derecho, posterior a la lobectomía y la histerectomía. Se puede apreciar que el paciente puede alcanzar un nivel aceptable de vida. Muchas gracias por atender la clase.